La parte número 12 es una de las partes más importantes para toda persona que se quiere convertir en un ciudadano o ciudadana de los Estados Unidos. Estas preguntas son de gran importancia, ya que los oficiales de migración las revisan cuidadosamente y la mayoría de ocasiones le hacen varias preguntas de esta sección. La aplicación, como puede ver, está en inglés, pero les estaré leyendo las preguntas en español. También recuerde que en esta sección usted tiene que responder de acuerdo a su experiencia personal. En muchas de las preguntas pueda que usted tenga que responder que sí, dependiendo su caso personal. Pero leamos las instrucciones para que usted sepa qué es lo que se le está preguntando. La parte número 12. Información adicional acerca de usted, o sea, la persona solicitando la ciudadanía. Conteste las preguntas números 1 al 21. Si responde con un sí a cualquiera de estas preguntas, incluya una explicación por escrito en una hoja de papel adicional. Cada pregunta nuevamente es muy importante y en esta presentación estaré respondiendo de acuerdo a la experiencia de la persona que estamos usando para llenar esta aplicación, lo cual es la señora Sofía Olivia Pérez. Pero leamos la pregunta número 1 de la parte número 12 y dice: ¿ha declarado alguna vez ser ciudadano de los Estados Unidos, bien por escrito o en cualquier forma? En este caso, la respuesta para la señora a quien estamos llenando la aplicación es que no. La pregunta número 2. ¿Se ha registrado alguna vez para votar en cualquier elección federal, estatal o local en los Estados Unidos? La respuesta aquí es que no. La pregunta número 3 dice: ¿ha votado alguna vez en cualquier elección federal, estatal o local en los Estados Unidos? La respuesta nuevamente es que no, ya que una persona que es residente permanente no puede votar en ninguna de estas elecciones. La pregunta número 4 dice de la siguiente manera. Esta pregunta se divide en parte A y en parte B. Leamos la parte A. ¿Tiene ahora o alguna vez ha tenido un título hereditario o una orden de nobleza de cualquier país extranjero? En este caso es que no. Claro, si usted dice que sí, tiene que completar la parte B también. También, como respondimos en la parte A que no tenemos que completar la parte B de la pregunta número 4. La número 5 dice de la siguiente manera: ¿alguna vez lo han declarado legalmente incompetente o ha sido confinado a una institución para enfermos mentales? La respuesta tiene que ser que no en este caso, pero nuevamente, dependiendo su caso personal, usted tiene que responder a esta pregunta. Recuerde, estas son las preguntas alguna vez y los oficiales de migración por lo general le van a hacer varias preguntas de esta sección. Continuemos a la pregunta número 6. ¿Debe algún impuesto atrasado, federal, estatal o local? La respuesta en este caso para la señora que le estamos llenando la aplicación es que no, pero si usted debe algún impuesto federal, estatal o local, tiene que escribir que sí y dar la explicación que se le está pidiendo. La pregunta número 7 se divide en dos partes, parte A y parte B. Leamos la parte A. Desde que se convirtió en residente permanente, ¿alguna vez no ha declarado impuestos federales, estatales o locales? Aquí la respuesta tiene que ser que no. Y la parte B dice lo siguiente: si su respuesta es que sí, ¿se considera usted un no residente de los Estados Unidos? En este caso no tenemos que responder nada, ya que la respuesta en la primera parte fue que no. Veamos la parte número 8. Desde que se convirtió en residente permanente,
¿Se ha declarado una persona no residente de los Estados Unidos en una declaración de impuestos federales, estatales o locales? La respuesta tiene que ser que no también en la número 8. Pero nuevamente recuerde, cada caso es personal para cada persona. La pregunta número 9 dice de la siguiente manera. La pregunta número 9 también se divide en varias partes, la parte A y la parte B. Leamos la parte A. ¿Alguna vez ha sido miembro de, involucrado con o asociado de alguna manera en alguna organización, asociación, fondo, fundación, partido, club, sociedad o grupo similar en los Estados Unidos o en cualquier otra parte del mundo? La respuesta aquí es que no, pero si usted ha estado involucrado en alguna de estas actividades que le acabo de mencionar, usted tiene que poner que sí. Y si pone que sí, tiene que llenar la parte B, toda la información que le está pidiendo. Pero vamos y veamos la pregunta número 10. Esta también se divide en tres partes. La pregunta dice, ¿ha sido alguna vez miembro de o de alguna manera asociado directamente o indirectamente con? La parte A dice el Partido Comunista. La respuesta es que no. La parte B dice cualquier partido totalitario. La respuesta nuevamente es que no. La parte C dice una organización terrorista. La respuesta es que no. Como puede ver, en su mano derecha estamos respondiendo con un sí o con un no. La pregunta número 11 dice lo siguiente. ¿Alguna vez ha perseguido directamente o indirectamente a alguna persona a causa de su raza, religión, origen nacional, pertenencia a un grupo social u opinión política? La respuesta tiene que ser también que no. Ahora continuemos con la pregunta número 11. ¿Alguna vez ha abogado directamente o indirectamente por el derrumbamiento de algún gobierno con el uso de fuerza o violencia? La respuesta tiene que ser que no en la 11. La número 12. ¿Alguna vez ha perseguido directamente o indirectamente a alguna persona a causa de su raza, religión, origen nacional, pertenencia a un grupo social u opinión política? La respuesta tiene que ser también en la número 12 que no. La número 13 es un poco especial, la vamos a leer para que usted esté consciente de lo que se le está diciendo en esta pregunta, y se divide en tres partes. Y dice, entre el 23 de marzo de 1933 y el 8 de mayo de 1945, trabajó o se asoció en cualquier forma, ya sea directamente o indirectamente con, y le da tres opciones. ¿El gobierno nazi de Alemania? La respuesta es que no. La mayoría de ustedes o la mayoría de nosotros no vivíamos durante este tiempo. La parte B dice cualquier gobierno en una zona ocupada por, aliada con o establecida con la ayuda del gobierno nazi de Alemania. La respuesta tiene que ser también que no. Y la parte C dice alguna unidad militar alemana, nazi o del SS, unidad paramilitar, unidad de defensa propia, unidad de vigilancia, unidad ciudadana, unidad policial, agencia u oficina del gobierno, campo de exterminación, campo de concentración, campo de prisioneros de guerra, prisión, campo de trabajos forzados o campo de tránsito. La respuesta tiene que ser también que no en la parte C del número 13. Vamos y veamos el número 14. Esta pregunta también se divide en varias partes, pero leamos lo que nos está diciendo. ¿Alguna vez estuvo involucrado en cualquier forma con cualquiera de las siguientes? Y le da una sección aquí que usted tiene que responder. La parte A dice genocidio. La respuesta es que no. La parte B dice la tortura. La respuesta es que no.
La parte C dice matar o intentar matar a alguien. La respuesta es que no. La parte D dice lastimar fuertemente o intentar lastimar a una persona a propósito. La respuesta también es que no. La parte E dice forzar o intentar forzar a alguien o tener cualquier tipo de contacto o relación sexual. La respuesta es que no. Y la última parte, la F, dice no permitir a alguien practicar su religión. La respuesta es que no. Lo mismo es la número 15, tiene un montón de partes que se tienen que llenar. Leamos lo que nos está diciendo. ¿Alguna vez fue miembro de o alguna vez sirvió en, ayudó a o de otra manera participó en cualquiera de los siguientes grupos? La parte A dice unidad militar. La respuesta es que no. La parte B dice unidad paramilitar. La respuesta es que no. La parte C, unidad de policía. La respuesta aquí es que no, pero si usted fue policía en su país, tiene que poner que sí y obviamente dar la explicación que necesita dar sobre este tipo de trabajo en su país de origen. La letra D dice unidad de defensa propia. La respuesta es que no. La parte F dice unidad vigilante. La respuesta es que no. La parte F dice grupo de rebeldes. La respuesta es que no. La parte G dice grupo de guerrillas. La respuesta es que no. La parte H, milicia. La respuesta es que no. Y la parte I, organización insurgente. La respuesta es que no. Vamos y veamos el número 16. ¿Alguna vez fue un trabajador voluntario, soldado o de otra manera alguna vez sirvió en cualquiera de los siguientes? Y también le da varias opciones. La parte A dice prisión o cárcel. La respuesta es que no. La parte B, campo de prisión, es que no. La parte C, centro de detención. La respuesta es que no. La parte D es campo de trabajos forzados. La respuesta es que no. La parte E, algún otro lugar en donde las personas fueron forzadas a permanecer. Y la respuesta es que no. Como puede ver, esta es una sección bien larga y usted tiene que dar la información detallada que le está pidiendo. El número 17 tiene también dos partes. Veamos lo que dice. ¿Alguna vez fue parte de algún grupo o alguna vez ayudó a algún grupo, unidad u organización que utilizó un arma en contra de algunas personas o amenazó con hacerlo? Las respuestas aquí pueden variar dependiendo su situación personal. Leamos la letra A. ¿Alguna vez fue parte de algún grupo o alguna vez ayudó a algún grupo, unidad u organización que utilizó un arma en contra de alguna persona o amenazó con hacerlo? La respuesta tiene que ser que no, pero cada quien responde de acuerdo a la situación personal. Si usted responde que sí en esta pregunta número 17, usted tiene que responder la A y posiblemente también la letra B, dependiendo su caso personal. La número 18 dice lo siguiente. ¿Alguna vez vendió, dio o proporcionó armas a cualquier persona o ayudó a otra persona a vender, dar o proporcionar armas a alguna persona? La respuesta tiene que ser que no, pero similar a la pregunta anterior, si usted responde que sí, tiene que leer la parte A y la parte B, dependiendo su caso personal y dar su respuesta. Vamos y veamos la parte número 19. Estas son preguntas muy importantes. Tiene que analizar todas las preguntas y dar su respuesta. La 19 dice, ¿alguna vez recibió algún tipo de entrenamiento militar, paramilitar o para el uso de armas? La respuesta tiene que ser que no. La pregunta número 20 dice, ¿alguna vez reclutó,
alistó, conscriptó o utilizó a alguna persona menor de 15 años de edad para servir o ayudar en una fuerza armada o grupo? La respuesta tiene que ser que no. La pregunta número 21 dice de la siguiente manera: ¿alguna vez utilizó a cualquier persona menor de 15 años de edad para hacer cualquier cosa que ayudara o apoyara a las personas en combate? La respuesta tiene que ser que no. Pero continuemos y veamos las otras preguntas y leamos las instrucciones que se nos da por el Departamento de Inmigración. Si alguna de las preguntas números 22 al 28 aplican a usted, usted debe responder sí, aunque su historial criminal haya sido cerrado, borrado o de otra manera limpiado. Usted debe proporcionar la información, aunque alguna persona, incluyendo un juez, oficial de la ley o abogado, le haya dicho que ya no cuenta para su historial criminal o que no tiene que proporcionar la información. Pero veamos lo que dice la pregunta número 22. ¿Alguna vez ha cometido, asistido en cometer o intentado cometer un crimen o delito por el cual no fue arrestado? La respuesta es aquí que no en este caso, pero nuevamente depende de su historial personal que tiene que responder a esta pregunta. La número 23 dice de la siguiente manera: ¿alguna vez ha sido arrestado, citado o detenido por algún oficial de la ley, incluso algún agente de inmigración u oficial de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, por cualquier razón? La respuesta tiene que ser que no, pero su historial personal es el que va a determinar si es un sí o es un no. La pregunta número 24 dice de la siguiente manera: ¿alguna vez ha sido acusado de cometer, intentar cometer o asistir en cometer un crimen u delito? La respuesta tiene que ser que no. La número 25 dice de la siguiente manera: ¿alguna vez ha sido condenado por un crimen u ofensa? La respuesta tiene que ser que no en este caso, pero su caso personal, su historial personal, va a determinar su respuesta. La pregunta número 26 dice de la siguiente manera: ¿alguna vez lo han puesto en una sentencia alternativa o un programa de rehabilitación? La respuesta aquí tiene que ser nuevamente que no. La pregunta número 27 tiene dos partes, lo cual estaremos viendo. La parte A dice: ¿alguna vez ha recibido una sentencia suspendida, libertad provisoria o libertad condicional? La respuesta aquí es que no, pero si usted responde que sí, tiene que llenar la parte B. La pregunta número 28 también está dividida en dos partes. Por favor, sea muy cuidadoso cuando está llenando esta parte, ya que los oficiales de migración pueden averiguar y van a averiguar todo su récord personal. Si hubo problemas con la ley, ellos lo van a saber, así es que es mejor ser honesto en todo esto. La parte A dice lo siguiente: ¿alguna vez ha estado en la cárcel o prisión? La respuesta es que no en este caso, pero si usted responde que sí, tiene que completar la parte B. La pregunta número 29 también es muy importante. Leamos lo que nos está diciendo acá. Si respondió no a todas las preguntas números 23 al 28, continúe a la pregunta número 30. Si contestó sí a cualquier pregunta números 23 al 28, provea la información en la tabla de abajo. Si necesita más espacio, utilice una hoja de papel adicional y provea pruebas para apoyar su respuesta. Si en su caso personal usted respondió que sí a cualquiera de estas preguntas 23 al 28, tiene que completar esta parte que le estoy mostrando en este momento. Asegúrese de tener récords, asegúrese de que
Usted está siendo honesto para poder tener una entrevista exitosa. De lo contrario, muchas veces hay retrasos y también pueden negar la aplicación si no se es honesto en esta sección. Bueno, en general, se tiene que ser honesto en todo lo que se está respondiendo en estas preguntas. Y como las respuestas en este caso fueron que no desde el número 23 al 28, entonces no tenemos que completar la pregunta 29 y nos vamos a ir directamente a la pregunta número 30. Leamos las instrucciones para poder llenar la pregunta número 30 de una manera correcta. Conteste las preguntas números 30 al 46. Si responde sí a alguna de estas preguntas, excepto números 37 y 38, incluya una explicación por escrito en una hoja de papel adicional y provea pruebas para apoyar su respuesta. La pregunta 30 también tiene un montón de partes las cuales se tienen que responder. Pero comencemos para avanzar en esta clase donde le mostramos cómo completar la aplicación N400. ¿Alguna vez, la parte A, ha sido alcohólico habitual? No. La parte B, ¿ha sido prostituta o recurrido a alguien con fines de prostitución? La respuesta es que no. La letra C, ¿ha vendido o contrabandeado sustancias controladas, drogas ilegales o narcóticos? La respuesta es que no. La letra D, ¿ha estado casado con más de una persona al mismo tiempo? La respuesta es que no. La letra E, ¿se ha casado con alguien para obtener un beneficio de inmigración? La respuesta es que no. La letra F, ¿ha ayudado a alguna persona a entrar o intentar entrar a los Estados Unidos ilegalmente? La respuesta también es que no. La letra G, ¿ha participado en juego ilegal o recibido ingresos procedentes de algún juego ilegal? La respuesta es que no. La letra H, ¿ha dejado de dar apoyo económico o pensión alimenticia a sus dependientes? La respuesta es que no. La letra I, ¿ha dado una declaración falsa para obtener cualquier beneficio público en los Estados Unidos? La respuesta es que no. Esta pregunta tiene bastantes secciones. Tenga cuidado cuando esté respondiendo a estas preguntas. La pregunta número 31. ¿Alguna vez ha dado alguna información o documento falso, fraudulento o para engañar a algún oficial del gobierno de los Estados Unidos? La respuesta es que no también. La pregunta número 32. ¿Alguna vez ha mentido a algún oficial del gobierno de los Estados Unidos para entrar o ser admitido a los Estados Unidos o para recibir beneficios de inmigración de los Estados Unidos? La respuesta también es que no en la 32. La pregunta número 33 dice, ¿alguna vez lo han removido, excluido o deportado de los Estados Unidos? También tiene que ser que no la respuesta. La pregunta número 34. ¿Alguna vez ha recibido una orden para ser removido, excluido o deportado de los Estados Unidos? La respuesta es que no. Pero dependiendo su caso personal, así tiene que responder, ya que si usted ha sido deportado o ha sido puesto en procesos de deportación, tiene que responder de la manera honesta, ya que el oficial de migración se dará cuenta si usted está mintiendo y es mejor ser honesto en todas estas preguntas. La pregunta número 35 dice, ¿alguna vez ha sido puesto en procedimientos de remoción, rescisión, exclusión o deportación? La respuesta aquí es que no. La pregunta número 36 dice de la siguiente manera, ¿existe actualmente procedimientos de remoción, exclusión, rescisión o deportación en su contra? La respuesta tiene que ser que no en este caso. La pregunta número 37 dice de la siguiente manera,
¿Alguna vez ha servido en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos? La respuesta aquí es que no, pero si usted ha servido en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, tiene que responder con un sí. Veamos la pregunta número 38. Esta pregunta también se divide en varias partes. La parte A dice, ¿es actualmente un miembro de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos? La respuesta aquí es que no. Pero si su respuesta es que sí, tiene que leer la letra B y la letra C y dependiendo su caso personal, tiene que responder en este caso. Veamos la pregunta número 39. ¿Alguna vez lo han llamado a una corte marcial, administrativamente separado o disciplinado o ha recibido un despido que no sea honorable mientras estaba en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos? La respuesta es que no. La pregunta número 40 dice, ¿alguna vez ha sido despedido del entrenamiento o servicio en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos por no ser extranjero? La respuesta aquí es que no. La pregunta número 41 dice, ¿alguna vez se ha ido de los Estados Unidos para evitar ser reclutado a las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos? La respuesta es que no. La pregunta número 42 dice, ¿alguna vez ha solicitado cualquier exención del servicio militar de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos? La respuesta es que no. La pregunta número 43 dice, ¿alguna vez ha desertado de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos? La respuesta es que no, pero depende de su caso personal, su historial personal, así tiene que responder. La pregunta número 44 también se divide en varias partes. Veamos la parte A. ¿Es usted un varón que vivió en los Estados Unidos en cualquier momento entre sus 18 y 26 años de edad? Esto no incluye tiempo en el que usted vivió legalmente como no inmigrante. La respuesta es en este caso que no. Pero si usted responde que sí, tiene que leer la parte B y la parte C, ya que tiene que ver con el servicio selectivo de los Estados Unidos. Si usted es un varón entre la edad de 18 y 26, por favor lea esta parte cuidadosamente, ya que entre estas edades es necesario que usted se registre con el servicio selectivo de los Estados Unidos. Veamos las preguntas números 45 al 50. Responda a las preguntas números 45 al 50. Si responde no para cualquiera de estas preguntas, incluya una explicación por escrito en una hoja de papel adicional y provea cualquier prueba que apoye su respuesta. Estas preguntas casi siempre le van a hacer durante su entrevista, ya que el oficial de migración quiere ver si usted está dispuesto a ser parte de los Estados Unidos y estas preguntas indican su lealtad al país. Veamos la pregunta número 45. ¿Apoya usted la Constitución y el sistema de gobierno de los Estados Unidos? Aquí su respuesta tiene que ser que sí. Pregunta número 46. ¿Comprende usted el juramento completo de lealtad de los Estados Unidos? La respuesta tiene que ser que sí. La pregunta número 47 dice, ¿está usted dispuesto a tomar el juramento completo de lealtad de los Estados Unidos? También tiene que ser que sí. La pregunta número 48 dice, si la ley lo requiere, ¿está dispuesto a tomar armas en nombre de los Estados Unidos? Nuevamente, su respuesta tiene que ser que sí. La pregunta número 49 dice lo siguiente, si la ley lo requiere, ¿está dispuesto a prestar servicios como no combatiente en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos? La respuesta tiene que ser que sí. Y la última pregunta, la número 50, dice lo siguiente. Si la ley lo requiere, ¿está dispuesto a realizar trabajo de importancia nacional bajo dirección civil? Su respuesta tiene que ser que sí. En estas últimas 6 preguntas, usted tiene que responder que sí.
ya que es prácticamente su lealtad al país, a su nuevo país como un nuevo ciudadano, y usted tiene que decir que sí, como un compromiso de un nuevo ciudadano. Y esta es una de las partes más importantes que usted necesita responder. La parte número 12, aquellas preguntas conocidas como alguna vez. Y de esta manera hemos llegado a la conclusión de esta otra presentación. No se les olvide suscribirse a este canal, deje un like y comparta estos videos para que podamos ayudar a nuestra comunidad siempre estar informada de estos procesos de inmigración. Y los veré en la próxima presentación.